Muchas gracias, director José Miguel Labrín. También les doy la bienvenida. Vamos a hacer dos maestras y maestros de ceremonia durante todas las jornadas. Además, él ya me presentó, pero quiero presentar también a Laureano Checa, para quienes no lo conocen, que es el otro maestro de ceremonia, que es profesor de la facultad y además... Bueno, es coordinador del Magíster en Comunicación Política y es el presidente de la Asociación de Investigadoras e Investigadores en Comunicación a nivel nacional. El periodismo es una profesión que vive en constante movimiento, observa, cuestiona y narra para ayudar a la sociedad a comprenderse y para mantener vigilado al poder. Siempre se ha dicho aquí que ir a contrapelo del poder, sea cual sea. No solo registra hechos, interpreta, investiga, dialoga con la historia, las tecnologías, los cambios sociales, las transformaciones, las luchas, las resistencias, no solo en Chile, sino a nivel mundial. Y ese es un sello de nuestra escuela. Es un servicio público fundamental, capaz de impulsar debates, promover y preservar memorias y ofrecer herramientas para comprender el mundo desde ese futuro que mira desde el pasado. Ahora, con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, se está cambiando la forma de investigar, de producir y difundir información e investigación. En este escenario, la labor periodística se vuelve aún más crucial. Interpretar con rigor, algo que ustedes saben, ¿no? En la cantera de todos los talleres por los que pasan los y las estudiantes. Ofrecer claridad también en medio de un entorno digital que avanza velozmente y nos hace preguntarnos por el periodismo lento, un concepto que también ha sido acuñado en diferentes países, en diferentes escuelas de periodismo y que nos hace pensar también en esa posibilidad de reflexión que invita, ¿cierto?, a las audiencias a mirar con mucha más profundidad los acontecimientos. La libertad de expresión es el sello también de esta escuela de periodismo y de esta facultad de comunicación e imagen y el sustento que permite que el periodismo exista y cumpla su función social sin interferencias. Garantiza que las voces puedan circular, que las preguntas incómodas se formulen y que la información llegue a la ciudadanía de manera plural y transparente, sobre todo en momentos, ¿cierto?, no solamente en Chile, a nivel mundial, donde también se vuelven muy usuales los discursos de odio y reaccionarios. Sin este derecho, el periodismo pierde su capacidad crítica y la sociedad su posibilidad de debatir y decidir informada. Para dar inicio a esta jornada, queremos reconocer, por tanto, y dicho todo lo anterior en ese contexto, el trabajo incansable de Fortín Mapocho, un medio que fue clave en deslegitimar, luchar, resistir contra la dictadura y generar comunidades, y cuyos ejemplares han sido donados a la facultad. Es un tremendo regalo para nuestro fondo, ¿no?, para el futuro Museo del Periodismo y las Comunicaciones. Para conocer más sobre su historia e incansable labor en la historia del periodismo nacional y también un referente a nivel mundial, las y los invitamos a ver el siguiente video. A partir del golpe de Estado, los medios de comunicación fueron sujetos a un fuerte control de parte de la dictadura, siendo sometidos a censura, boicots en su circulación y persecución a sus periodistas y trabajadores. Fortín Mapocho fue uno de los periódicos que existió y resistió este duro momento de la historia de Chile a partir de 1984. Fundado en 1947 como órgano gremial de los comerciantes y deportistas de la Vega Central, fue en los años 80 donde se convirtió en un medio de abierta oposición al régimen militar, con una nueva línea editorial enfocada en las organizaciones sociales y la movilización unitaria. A través de reportajes, noticias y fotografías, tuvo por objetivo informar a la población, destacando en su portada la caricatura Margarita del ilustrador Gustavo Donoso, que representaba a una escolar que hacía agudos comentarios sobre la actualidad, fomentando los ideales de libertad,
Esperanza y Democracia. Al igual que otros medios opositores, Fortín Mapocho fue sujeto a numerosas querellas, medidas de censura y restricción, entre ellas la prohibición de la publicación de imágenes. Además, su director y periodistas fueron detenidos, una práctica común de la dictadura como un modo de amedrentamiento hacia el quehacer periodístico. Fue difícil, pero fue desafiante, porque nosotros sabíamos que estábamos corriendo riesgo, porque era el clima que se vive en ese momento, pero al mismo tiempo sabíamos que estábamos contribuyendo de alguna manera a que la gente se atreviera a enfrentarse a la dictadura. Pese a las amenazas, desde 1988 comenzó a circular diariamente. Fortín Mapocho se diferenciaba de otros periódicos de oposición de la época al utilizar un lenguaje cercano y popular. Esto se expresa en sus cientos de portadas icónicas, entre las que destaca Corrió solo y llegó segundo, publicada después del plebiscito del no, considerado uno de los titulares más emblemáticos de la prensa chilena. Fue un acierto, por supuesto, del director, que en ese momento era Alberto Gamboa, pero era algo que circulaba entre la gente. No es que a un periodista se le hubiera ocurrido. Y a Alberto le contaron, entonces él dijo, bueno, ese es el titular, lo que estaba diciendo la gente, lo que estaba circulando. Después de 44 años de funcionamiento, el sábado 6 de julio de 1991 circuló por última vez uno de los referentes más importantes del periodismo en dictadura, dejando un legado de memoria y resistencia. La importancia del Fortín fue primero informar sobre situaciones o hechos que eran, digamos, sobre todo atropellos a los derechos humanos que los demás medios no publicaban. Y a veces, es decir, contar que una persona fue detenida le salvó la vida. Que existiera el Fortín hizo que mucha gente se atreviera, digamos, a reconocer y a luchar contra la dictadura para restablecer la democracia. Yo creo que el deber de los periodistas es, en primer lugar, publicar la verdad, o sea, de lo que está ocurriendo en cualquier lugar de Chile y del mundo. La labor del periodismo es muy importante porque es, sin duda, una columna, un bastión de la democracia, la libertad de expresión. Muchísimas gracias a nuestros queridos Oriana Miranda y Carlos Pardo por este video, ¿no? Queremos hacer un reconocimiento, así que muchas gracias. Y queremos hacer un reconocimiento también a nuestra querida periodista que ha hecho escuela, que inspiró a muchas y muchos de nosotros, Oriana Zorrilla, que está aquí con nosotros. Con nosotras agradecemos mucho que hayas venido porque ha hecho esta donación tan importante a nuestra escuela de periodismo. ¿Sí? No. ¿Ah? Perdón, Oriana está atrás. Es que Sabrina Pérez. Así que discúlpenme que no estaba en el guión, entonces quiero agradecer, y también a Aurelio Zorrilla que está aquí, que fue presidente del Colegio de Periodistas, pero agradecemos muchísimo y para ello tenemos unas palabras de nuestra vicedecana y coordinadora del Núcleo de Memorias de la Facultad, que nos va a entregar palabras sobre este importante hito y reconocer ese esfuerzo tuyo por mantener esta memoria y querer que la facultad se resguarde este tesoro que es para todos ustedes y patrimonio, ¿no?, para Chile. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve, pero
estuvimos muy contentos cuando recibimos la donación del diario El Fortín, por varias razones. Nosotros tenemos en esta facultad distintos tipos de patrimonio. Patrimonio cinematográfico, ya lo sabemos, pero también tenemos patrimonio de la prensa escrita de nuestro país, de la historia del periodismo, de la historia de la prensa y, en el fondo, también una mirada al pasado que nos permite entender también el tiempo presente. ¿Por qué es tan relevante? Bueno, muchos de ustedes, si es que así lo desean, harán sus seminarios de investigación de cuarto año, quizás sobre la historia del periodismo, harán sus memorias de título en la misma línea y tendrán una vista privilegiada a ese momento. O simplemente irán a consultarlo en la biblioteca y darse un poco esa mirada, ¿no? Una mirada de hace 35 años, que fue el último ejemplar del Fortín. Yo no me voy a extender mucho, me gustaría que Sabrina viniera. Nuestra colega Sabrina Pérez, además, fue, si no me equivoco, presidenta del sindicato del diario El Fortín Mapocho, cuando los diarios, incluso los diarios independientes, tenían sindicatos y sindicatos fuertes. Yo creo que también eso es algo que habría que rescatar, ¿no? Para mirar el tiempo presente. Entonces, no sé si me salto el libreto y la invito, Sabrina, para acá. Muy buenos días a todos y a todas, especialmente a la Oriana Zorrilla, a quien conozco hace muchos años, una gran luchadora, efectivamente, y dirigente del Colegio de Periodistas por muchos años. Pero además fue una de las primeras periodistas, ¿no?, que participó y trabajó en el diario Fortín Mapocho. Así que un aplauso para ella, por favor. Muy rico encontrarnos con varias gente acá. Algunas alumnas y alumnos de acá, de esta facultad, estaban haciendo un trabajo y fueron hace poco a entrevistarme, ¿no? Así que tienen hasta el perfil mío, así ustedes saben más de mí que yo misma. Bueno, les quiero hablar un poquito del Fortín. Efectivamente, el Fortín se creó en tiempos muy difíciles, en tiempo de la dictadura, pero ya antes era un diario, ¿no?, de la Vega Central, ¿no? Y entonces ya la situación política, que era muy tensa en los años 80, finales de los 70, principios de los 80, había que tener un diario, había que tener una línea de expresión, ¿no? Entonces muchos nos ofrecimos, ¿no?, para... yo en ese entonces, yo debo decir, no tengo que mentir, aquí en ninguna parte, trabajaba en la revista Cauce, ¿no? Y de la revista Cauce me pidieron para formar el Centro de Documentación y Archivo del Fortín Mapocho. Y esa fue mi labor, ¿no?, por muchos años, hasta que terminó. El año, cuando vino el Papa a Chile, no sé si se acuerdan, ese día empezó a circular el diario Fortín Mapocho como un hito, ¿no? Ya del año 47 existía el nombre Fortín, ¿no?, que era de La Vega, pero ya en el año 84, después de las grandes protestas nacionales, el año 83, no sé si se acuerdan, las personas de más edad, sí, las grandes protestas nacionales, empieza a salir, la necesidad, digamos, de comunicar, ¿no?, de entregar lo más veraz posible, ¿no?, a la población, al pueblo chileno. Con grandes problemas, muchos problemas.
sin financiamiento, ¿no? Lugares clandestinos donde estar, sacar las primeras publicaciones, una paginita, después sacar un boletín, hasta transformarse en diario, digamos, si no fue una cosa de un día para otro, ¿no? Y bueno, y los que trabajábamos ahí también teníamos que comer y también teníamos hijos, ¿no? Entonces, la situación de persecución, ¿no? De represión en ese minuto, en ese contexto nacional, fue tremendamente difícil levantar un diario. Y el primer director todavía existe, porque la mayoría de los otros ya viejitos están en otro lado, informando en otro lado. Felipe Pozo, ¿no? Felipe Pozo fue el primer director del Fortín Mapocho. Bueno, estuvo el Aybar también, ¿no? Que además era titulista. O sea, no es que se le ocurriera así nomás, sino que además había un staff, digamos, por decir de alguna manera, de periodistas connotados, ¿no? Que eran trabajadores ¿cómo se llama? También Punto Final, pero eran del Puro Chile, eran ¿cómo se llama?, del diario El Siglo, que habían estado en el exilio, que habían estado presos, etcétera, se fueron a trabajar al diario Fortín, con estas dificultades que decíamos, porque no había plata para pagar, además. Si no hubiese sido por la solidaridad internacional, el Fortín no se mantiene, ¿no? Tan así que nosotros, por eso vimos la necesidad de armar un sindicato, digamos, al interior, ¿no? Porque llegaba la hora del almuerzo y no teníamos para ir a comprar almuerzo. Entonces teníamos que hacer olla común al interior del diario, ¿no? Y en esas condiciones trabajamos hasta que llegamos un día, ¿no?, a tomarnos el Fortín, ¿no?, como trabajadores. Ahora, yo debo decir que el sindicato, ¿no?, del Fortín, yo creo que ha sido el único, ¿no?, que el 100% de los trabajadores era sindicalizado. Es decir, desde el director hasta el junior o el que abría la puerta. Eso era muy importante, porque en el momento que decidimos tomarnos el diario El Fortín por no pago de sueldo, 2 o 3 meses acumulados, entonces, ¿quién lo decide? No lo decide la directiva, las 3 personas directivas, no. Lo decide el Consejo de Trabajadores, que en cada uno de sus estamentos había un delegado. Entonces estaba el delegado de los periodistas o de crónica, de los reporteros gráficos, el delegado administrativo, el delegado de los prensistas, el delegado de todo. Y ese equipo son los que tomaban las decisiones. Y nosotros, como uno más integrado, digamos, en ese consejo, que llegamos hasta la toma. Obviamente nos mandaron a desalojar, ¿no? Pero nosotros decíamos, acá puede entrar todo Chile, menos los dueños, ¿no? Hasta que no nos paguen. Entonces, cuando llega Carabinero a desalojar, ¿no?, nosotros, por intermedio de una ventanita con rejas, le dijimos a Carabinero, ustedes pueden entrar, ¿no? Ustedes pueden entrar porque acá puede entrar todo Chile, menos los que nos deben. Bueno, y convencimos al oficial de Carabineros que teníamos la razón. A usted si no le pagan, ¿cómo mantiene su familia? Y así empezamos a conversar con los Carabineros. Y al otro día, y al día subsiguiente, y al otro día, sacábamos exactamente igual el diario. ¿Por qué? Porque estábamos el 100% de los trabajadores sindicalizados, ¿no? Desde el director hasta el... Entonces unos digitaban, los otros no sé qué. Todo. Fueron años duros, pero muy hermosos, donde todavía existía el principio de la solidaridad, ¿no? Y existía todavía conciencia de clase, de dónde pertenezco. Y yo creo que lo que se ha perdido hoy en este sistema es la conciencia de clase, ¿no? Hoy día los estudiantes, muchos de ustedes, salen a manifestar, efectivamente, por mejor condiciones
estudiantiles, digamos, ¿no? Ya, me quedan 2 minutos, así que tengo que ser breve, me quedan 2 minutos. ¿Ah? ¿Cómo no? Sí, me quedan 2 nomás. Bueno, se me olvidó hasta lo que estaba diciendo, por los 2 minutos que me quedan. No, muchos de ustedes salen a las marchas, ¿no? Por mejor calidad, ¿no? Por gratuidad, por condiciones, digamos, de infraestructura en los lugares, qué sé yo. Pero ninguno se plantea una cosa más allá de este sistema capitalista y neoliberal, ¿no? Lo que hacen es tratar de estar en mejores condiciones en este sistema, ¿no? ¿Cómo voy a ganar más plata? Si va a ser por el periodismo investigativo o científico o la tele o no sé qué, ¿no? Pero no un aporte, efectivamente, a la construcción, ¿no? De una nueva sociedad, ¿no? Y en el Fortín, en esa época, todavía la teníamos. Esa conciencia de clase, cómo nosotros aportábamos, ¿no? A pesar de las agresiones, de las persecuciones, ¿no? A pesar de las detenciones, cuántos periodistas no fueron detenidos, apaleados y otros. Yo cuando veo Gaza, ¿no? Veo a la cantidad de periodistas y todo eso, cómo han sido maltratados. Y como nosotros y nosotras, ¿no? Igual estamos puestos ahí para poder informar, para poder entregar, digamos, lo más veraz posible, ¿no? al resto del pueblo. Podría contar muchas cosas, pero ya estoy a 1 minuto, así que ya no. Pero les quiero regalar otra cosa. Yo que no vengo preparada, ¿no? Porque me avisaron ayer que era el día. Antes de ayer. Sí. Le quiero hacer otra donación. Que para mí, voy a hablar un poquito de la donación, porque si no sería re feo. Mire, como yo era encargada del centro de documentación, guardábamos los fortines y los llevábamos a la Biblioteca Nacional, ¿no? Y logramos, con un viejito ahí mismo de la biblioteca, empastar, ¿no? 5 ejemplares, ¿no? Y cuando el Fortín Mapocho decide cerrar sus puertas, no solo por un tema económico, les tengo que decir, porque nosotros estábamos dispuestos a trabajar gratis, teníamos el 100% de los trabajadores, queríamos que el diario fuera de los trabajadores. ¿Qué? Que fuera de los trabajadores el diario. Pero eso no fue así, porque hubo una decisión política, ¿no? Del gobierno y la concertación de cerrar todos los medios de comunicación, todos, ¿no? Fueron 10 medios de comunicación que cerraron. El Causa, el Análisis, la APSI, la Bicicleta, el Fortín, o sea, 10. ¿Y qué pasó con esos periodistas que trabajábamos en el tiempo de la dictadura? ¿Ustedes se han preguntado? ¿Dónde nos fuimos a trabajar? ¿Nos permitieron trabajar en La Tercera, en La Última Noticia, en el Mercurio o en la tele? No, pues. Cada uno tuvimos que empezar a reinventarnos, ¿no? ¿Ya? Sí, pero yo les puedo decir que yo he llegado a tribunales, a todas partes y a los gobiernos de turno, que fuimos los primeros exonerados políticos de la concertación, porque nos echaron a todos y sin derecho a nada y sin pagar ni siquiera la previsión. Bueno, como les decía, como yo vengo preparada, o no vengo preparada, yo les voy a hacer una donación, una nueva donación. Esta es una joya. Para mí. No sé si para ustedes, pero para mí sí. Es como los diarios del Fortín, que yo los junté, y cuando cerró el Fortín, yo tengo hasta el cheque que le compré a la empresa Fortín, ¿no? La colección, se la compré, que no era barata, pero se la compré. Y la mantuve todos estos años. Y ahora que estoy más vieja, yo digo, en algún minuto me da un patatú y se van a perder. Tiene que estar a disposición de.
Entonces, muchas organizaciones sociales, bibliotecas populares, instituciones como otras universidades, me pidieron el archivo, ¿no? Yo dije, no, yo estudié, ella fue mi profesora. Sí. Fue profesora en el Magíster de Comunicación Social, ¿no? Que hice acá. Sí. Y entonces yo dije, no, mi corazón está en la Chile. Entonces hablé con María Eugenia para decirle, mira, tengo tantos fortines, con más de 100, empastados. Es decir, y cada uno de esos empastes es una publicación diaria, ¿no? Entonces tienen material para mucho tiempo, para trabajar temas que si bien son del pasado, pero son tan presentes hoy día, digamos, en sus contenidos, ¿no? Porque siguen los medios de comunicación a mano de los poderosos de este país, ¿no? Siguen a mano de ellos. Entonces, nosotros tenemos que tener una labor, digamos, más abierta. Entonces les traigo este empaste, que también lo tengo, del año 68, pero es del Punto Final. ¿Ah? Es un empaste de Punto Final desde el año 68, todo el año, ¿no? Que yo creo que no existe en otras partes. Y como se dice, la construcción y la participación es una construcción social, ¿no? La hacemos entre todos, porque la memoria la hacemos entre todos, ¿no? Y construimos el país entre todos. Entonces, yo les paso la pelota a ustedes, ¿no? A los estudiantes. Gracias, muchas gracias. Muchas sorpresas y muy buenas, así que te agradecemos muchísimo, Sabrina Pérez. Busquen su biografía. Además, ella es integrante de la agrupación Mujeres Sobrevivientes, Siempre Resistentes y gestora de Baldosas por la Memoria. Así que también yo quiero relevar eso y quiero relevar que de hecho, Sabrina Pérez y todo su testimonio es parte de lo que ha sido el sello de nuestra Escuela de Periodismo, nuestra facultad. Ese es el camino que hemos llevado desde el inicio, yo creo que de los tiempos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y que también dio inicio en 2003 al Instituto Comunicación e Imagen y hace un par de años a la facultad. Así que por eso es el doble el reconocimiento.